Bienvenidos a una nueva predicación con el pastor Juan Carlos Heredia, de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana, que será de gran bendición y edificación para usted y toda su familia. Dejamos con usted al pastor Juan Carlos Heredia. Pues nuevamente muchas gracias por estar aquí en esta mañana tan lluviosa, que a pesar del clima usted haya escogido venir a adorar a Dios, a tener un tiempo hermoso de enfocarnos sobre Él y también de permitir que Él nos hable a través de su palabra. Y para ello, ¿por qué no comenzamos este tiempo con una oración para preparar precisamente nuestros corazones? Vamos a orar. Señor, en esta mañana muchas gracias, porque tú mandas la lluvia y sin la lluvia no podría haber vida en este planeta. Hasta cuando eso sucede y es un inconveniente para nosotros, sabemos que tú estás en control de ello y tienes un propósito con ello, y por eso te alabamos y te bendecimos. Y también sabemos que tienes un propósito con todas las cosas que suceden en nuestra vida, y te rogamos en esta mañana que tú puedas ayudarnos a enfocar nuestras mentes, nuestras ideas, nuestros pensamientos en tu palabra, y que tú nos hables a través de ella. Transforma nuestra forma de ser y haznos cada vez más como Jesús, que es nuestro Salvador. Y es precisamente en el nombre de Él que oramos. Amén. Pues estamos en la parte número 6 de esta serie que se llama Conoce lo que sabes, conoce lo que sabes. Y estamos basando esta serie en el libro de Primera de Juan, un libro que es súper interesante. Es un libro pequeño, pero que tiene un contenido extraordinario en cuanto a nuestra relación personal con Dios. Y sobre todo, el tema de todo este libro es acerca de que nosotros podamos tener la plena seguridad que tenemos una relación íntima, que tenemos una relación personal, que tenemos una relación estrecha con Dios. Y muchas veces nosotros podemos pensar que esa relación se debe nada más a llevar a cabo una religión, simplemente asistir a una iglesia, o simplemente tener versículos en nuestras casas, en la puerta, o poner un post en el Facebook en el cual tenga algún tema cristiano. Pero la relación personal con Dios, una relación estrecha e íntima con Él, va mucho más allá de eso. Y Juan quiere que nosotros sepamos con plena seguridad que nosotros tenemos ese tipo de relación. Ahora, los viernes en nuestros estudios de las 7 de la noche, durante los últimos 2 viernes, hemos estado estudiando los argumentos a favor de la existencia de Dios. Los argumentos a favor de la existencia de Dios. Y hemos estado viendo algunos de los argumentos más populares que han sido formulados por grandes pensadores, por filósofos y por teólogos y personas que han entendido ciertas cosas que a través de ese razonamiento les ha ido llevando a entender que la existencia de Dios es mucho más probable, y que es más razonable creer en la existencia de Dios que creer que no existe Dios. Así que durante las últimas semanas hemos estado viendo palabras tan sofisticadas como el argumento cosmológico, hemos estado viendo el argumento teleológico, hemos estado viendo el argumento moral, y hay muchos más argumentos, como el argumento ontológico, y todo lo que termina en lógico. Ese es un argumento que usted puede ir pensando en ello. Y hay aproximadamente 24 excelentes argumentos que usted puede tener, que es evidencia de que Dios existe. El problema de cada uno de estos argumentos, el problema de cada uno de estas formulaciones de ideas, es de que cada uno tiene una manera de ser contestada. Y por eso los ateos, los escépticos y los agnósticos todavía no se convencen del completo cuando ellos ven o escuchan lo que son estas ideas. Y de alguna manera tratan de formular una respuesta para cada una de ellas, y lo han hecho a través del tiempo. Pero hay un argumento
que ninguna persona hasta el momento ha podido refutar. Y ese argumento es el de ver la manera en la cual los cristianos se aman los unos a los otros. Ese es un argumento irrefutable. Porque cuando usted ve la historia, ha habido muchos movimientos que han tratado de unir a las personas. Muchos movimientos que han tratado de hacer que las personas puedan dejar a un lado sus diferencias y que puedan ser un solo grupo. Pero todos esos movimientos han fracasado, sin importar la manera en la cual se han intentado. No importa que sea un gobierno el que trate de imponer esa unidad. No importa que sea un dictador el que lo haga. No importa que sea un líder carismático que trate de hacer que la gente se una en un solo movimiento. Todos los movimientos que han tratado de que la gente deje sus diferencias a un lado y se una, han fracasado por completo. Excepto uno. Y ese movimiento comenzó con Jesucristo. Y es lo que nosotros llamamos la iglesia. Y si usted ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador personal, usted es parte de ese movimiento. Y la evidencia que es irrefutable es cuando la gente puede ver que nosotros como cristianos nos amamos los unos a los otros con un cariño entrañable, con un amor profundo, y sin importar nuestras diferencias, esa unidad permanece hasta cuando nos lastimamos los unos a los otros. Y por eso, hoy quiero hablarte acerca de nuestra demostración. Nuestra demostración de la evidencia de que nosotros hemos sido transformados por Cristo. Es nuestra demostración de que este es el único movimiento que realmente puede unir a las personas cuando es solamente en Jesús. Nuestra demostración hacia el mundo, hacia la sociedad, hacia este país y todos los países del mundo es la manera en la cual los cristianos se aman los unos a los otros. Y la Biblia va a enfatizar eso. De hecho, el pasaje que vamos a ver el día de hoy, esa es exactamente la idea que Juan quiere que todos los cristianos entiendan. La mayor demostración, nuestra demostración al mundo, de que nosotros somos diferentes y que este movimiento es el único que realmente puede permanecer, es el movimiento en el cual la iglesia se ama los unos a los otros. Así que yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Si usted está aquí por primera ocasión, o a lo mejor usted no tiene una Biblia, o a lo mejor no sabe dónde está Primera de Juan, no se preocupe porque vamos a estar poniendo esos pasajes en un momento en la pantalla para que usted pueda seguir esto. Pero mientras usted busca en lo que es este pasaje en su Biblia, simplemente déjeme decirle que el propósito por el cual Juan está escribiendo esta carta es precisamente para que nosotros podamos tener la plena seguridad de que tenemos una relación profunda con Dios. Y la razón por la cual él tenía que escribir esto era porque en su tiempo, la iglesia a la cual él estaba escribiendo, que era la iglesia de Éfeso, ellos habían permitido que entraran enseñanzas falsas y maestros falsos. Y habían dicho que no importaba la manera como ellos vivieran, ellos podían tener una relación cercana con Dios. Y Juan quiere corregir lo que es esa forma equivocada de pensar. Y por eso en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de que la obediencia es una prueba en la cual nosotros tenemos una relación profunda con Dios. Y hoy vamos a ver de cómo el amarnos unos a otros como cristianos, y de hecho no solo a los cristianos, sino a todo el mundo, es la evidencia, es nuestra demostración de que realmente nosotros somos diferentes. Así que Juan escribe esto en este versículo 11. Él dice lo siguiente: porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora Juan está diciendo con este primer versículo de que es hasta cierto punto un recordatorio, pero también es una manera de simplemente refrescarnos nuestra memoria con respecto a aquello que tendemos a olvidar muy fácilmente. Y esto es, de que Jesús mandó a que el mandamiento más importante,
o todos los mandamientos se podían resumir en dos cosas: ama a Dios y ama a las personas que están alrededor de ti, lo que la Biblia llama tu prójimo. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, entonces no hay necesidad de que alguien tenga que imponerte otras leyes. Tendríamos que quitar los letreros en la carretera que dijera: no excedas el máximo de velocidad, porque tu idea sería: si yo lo hago puedo lastimar a alguien, por lo tanto voy a respetar la ley. Nadie tendría que poner letreros en las tiendas, en los lugares donde uno se prueba la ropa que va a vestir, para decir: si usted se lleva ropa que no es de usted, eso es contra la ley y vamos a seguir todas las consecuencias de la ley para aquellos que lo hagan. No habría necesidad de ninguno de estos letreros. Prácticamente se acabaría la necesidad de tener que poner leyes. Los gobiernos no tendrían que preocuparse de poner leyes con respecto a lo que la gente tendría que hacer, si simplemente tomáramos en serio lo que son esas dos leyes que Jesús ha dejado para nosotros. Pero esta segunda ley, la ley acerca de amarnos unos a otros, hasta cierto punto es la demostración de la primera ley, de amar a Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a las personas, en realidad lo que estamos diciendo es que tampoco podemos amar a Dios. Y la razón de ello es porque cuando nosotros amamos a las personas, es nuestra demostración que amamos a Dios. Por lo tanto, el principio que nosotros podemos tomar de este versículo que acabamos de leer es esto: la demostración de nuestra transformación es el amar a los demás. La demostración de nuestra transformación es el de amar a los demás. En otras palabras, otra manera en la cual nosotros podríamos verlo es de esta manera: nuestra relación vertical, o sea, nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical se demuestra en nuestra relación horizontal, en nuestra relación con otras personas. Cuando nosotros tratamos de enfatizar uno e ignorar el otro, en realidad eso es algo que es imposible. La manera en la cual nosotros manifestamos que amamos a Dios, que Dios es la prioridad de nuestras vidas, que es lo más importante para nosotros, se demuestra a través de la manera como amamos a otras personas, la manera en la cual nosotros tratamos a otras personas. Y por esa razón, inclusive cuando nosotros venimos a la iglesia y nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos empezamos a dar cuenta rápidamente de que es bien difícil amar a otras personas. Es bien difícil amar a otras personas, inclusive a personas que son parte de la iglesia. Porque cuando empezamos a interactuar con ellos, nos empezamos a dar cuenta que, número uno, la gente es muy diferente a nosotros. Y número dos, pensamos que somos los únicos que tenemos la razón. Así que nos preguntamos: ¿por qué la gente no cambia y son más como yo? O sea, no se dan cuenta que están mal, deberían de imitarme más la manera en la cual yo soy. Y todos tenemos esa tendencia, todos tenemos la tendencia de decir: ay, si esta persona solamente fuera más así, o si fuera más de esta manera, entonces las cosas estarían bien. Y nuestras diferencias hacen que nosotros constantemente choquemos, inclusive con gente en la iglesia, con gente que es cristiana. Y por esa razón, hasta nosotros oramos y hablamos con un pastor y vamos y hablamos con la persona y tratamos de corregir a las personas para que las personas sean más de la manera como nosotros pensamos que ellos tienen que ser. Pero lo que es interesante es que cuando nosotros empezamos a buscar la frase unos a otros en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, encontramos que la Biblia jamás dice: corregíos los unos a los otros. Jamás dice: humillaos los unos a los otros. Jamás nos dice: derrota los unos a los otros. Sacrifica los unos a los otros. Avergüenza los unos a los otros. Habla mal los unos de los otros. Nunca encontramos esto. Pero lo que sí encontramos es: amaos los unos a los otros. Porque esta es la base de la relación
de todos los cristianos. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a entender que nuestra manera de comportarnos y de amar a otra persona, hasta cuando es difícil, hasta cuando es parte de la iglesia, hasta cuando es un cristiano, hasta cuando nos irrita, hasta cuando nos hiere, hasta cuando habla mal de nosotros, cuando nosotros mostramos ese tipo de amor, es una evidencia al mundo que hay algo diferente acerca de nosotros. Y por eso Jesús dice, Jesús manda a que todos aquellos que somos cristianos tenemos que amarnos los unos a los otros. No es una sugerencia, no es una opción, no es algo en el cual debemos de ir y considerar, sino que Él lo da como un mandamiento, que nosotros necesitamos amarnos los unos a los otros. Por eso cuando eso se vuelve la parte central de nuestra manera de interactuar, empezamos a dejar de enfocarnos en tratar de cambiar a la gente que está a nuestro alrededor y empezamos a ver que con todo y nuestras diferencias, con todo y de que las personas que son parte de la iglesia piensan de una manera diferente, actúan de una manera diferente, hablan de manera diferente, le van a un equipo diferente al de nosotros, todas estas cosas, al final esas diferencias no es lo que es importante. La unidad está en que todos tenemos al mismo Salvador y que todos necesitamos de Él y que necesitamos que Él sea el que nos sostenga y que nos lleve y que todos estamos mal y que todos estamos lastimados y todos estamos heridos y débiles y luchamos. Y por eso cuando buscamos esa unidad en Cristo, cambia por completo la relación y las cosas. Y por eso esa evidencia es algo innegable cuando los cristianos, a pesar de sus diferencias, están unidos y se aman los unos a los otros. Y Jesús dice, hagan eso, ámense los unos a los otros. Ahora, Juan quiere darnos dos ejemplos de cuando no hacemos esto. ¿Y qué es lo que sucede cuando no hacemos esto? Y el principio que vamos a ver en este versículo es el siguiente. El odio, en cambio, contrario al amor, te identifica con los que no conocen a Dios. El odio te identifica con los que no conocen a Dios. Nadie puede decir que odia a una persona, que le cae mal una persona y decir con plena certeza, yo conozco a Dios. En otras palabras, tengo una relación profunda con Dios. Nadie puede decir eso. Y escuche cómo Juan lo dice. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. El primer ejemplo que Él nos da, el primer contraste que Él nos da, es acerca de Caín y Abel. La primera relación de hermanos. Y lo que Él dice es, en esta primera relación tú puedes ver dos personas que eran hermanos y que debían de tener una relación profunda por ser hermanos, pero uno odiaba al otro. Y uno fue el que mató al otro. Y en esta relación que existía, esta relación en la cual como hermanos, los hermanos deben de estar ahí para protegerse, los hermanos entienden que son de la misma familia, los hermanos a pesar de sus diferencias están unidos en que tienen el mismo padre, tienen la misma madre. El comportamiento, hasta cuando hay diferencias, hasta cuando se lastiman y todo, debe de ser que los hermanos se amen y que buscan servirse el uno al otro. Pero eso no fue lo que pasó con Caín y Abel. En Génesis capítulo 4 nos dice que Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva. Fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Y Caín era una persona que se dedicaba al campo, mientras que Abel en cambio se dedicaba a ser un pastor. Uno fue el primer agricultor y el otro fue el primer pastor de ovejas. Pero ambos entendían su necesidad de tener que venir a traerles sacrificios a Dios desde el principio, porque sabían que su justicia y sus obras no eran suficientes y por lo tanto necesitaban traer una ofrenda a Dios, entendiendo que se necesitaba una paga por sus pecados. Ahora, no sabemos exactamente cuál era el problema de la ofrenda de Caín.
Pero cuando Caín trajo su ofrenda, era algo que Dios había rechazado. Es posible que haya sido el corazón de Caín. Es posible que a lo mejor era la ofrenda misma, que quizás era una desobediencia a lo que Dios hasta ese punto estaba mandando. No lo sabemos con plena seguridad. Lo único que nos dice Génesis y también el autor de los Hebreos y ahora Juan, es que uno había hecho lo justo, que era Abel, que él en cambio trajo una ofrenda agradable a Dios. Y en cambio Caín había hecho una cosa que era injusta. E independientemente de cuál haya sido la razón por la cual uno estaba mal o otro, la cosa es de que las obras de uno habían manifestado lo que estaba dentro de él y lo que pensaba acerca de Dios. Y por lo tanto Caín, cuando él mata a Abel, cuando se convierte en el primer asesino de un ser humano, manifiesta simplemente que él no conocía a Dios y que el odio que él tenía por dentro era algo que iba a destruir a otra persona. Ahora, interesantemente, el cadáver más antiguo que han encontrado en la historia, el cadáver más antiguo, por lo menos preservado, que se ha encontrado en la historia, es uno que tiene 5.300 años. 5.300 años. Y se encontraron en los Alpes italianos. Y se encontraron por dos montañistas en 1991 que estaban escalando uno de los Alpes y de repente encontraron este cadáver que estaba ahí. Ahora no puse las fotos del cadáver en sí para que usted pueda ir a almorzar con toda tranquilidad, pero esto es una recreación de lo que probablemente, esta foto que estaba ahí hace un momento ahí, es una recreación de este hombre que le llaman Otzi, que es el hombre de la nieve. Y se cree que este hombre era un pastor también de ovejas. Y lo interesante con respecto a Otzi es que determinaron que este hombre, la manera como había muerto, es que lo habían asesinado. Encontraron una herida en su espalda de una flecha. Alguien lo mató tirándole una flecha en la espalda. Qué curioso que el cadáver, la persona más antigua que nosotros tenemos preservada, es precisamente una persona que ha sido asesinada. Tal parece como que el asesinato es parte de la humanidad. Tal parece como que el asesinato es parte de la manera como normalmente los seres humanos operan los unos hacia los otros. A veces los seres humanos quizás no tiran una flecha literal en la espalda de alguien, pero sí lo hacen con un chisme. Sí destruyen la reputación de otra persona. O destruyen a la persona a través de su ira, o de su enojo, o a través de su desprecio. Y hay algo en la humanidad que simplemente llama a tratar de destruir y matar a otra persona. Tal parece como que es simplemente naturaleza humana. Y por eso qué interesante es cuando un cristiano actúa diferente a esto, porque va contra lo que normalmente se espera de las personas. Ahora, ese es el primer ejemplo que nos da Juan. El segundo ejemplo que él nos da es acerca del mundo. No solamente es acerca de Caín y Abel, la primera relación de hermanos que debían de estar ahí para ayudarse y protegerse, pero no fue lo que sucedió. La segunda relación que se da es la de Cristo y el mundo, o más bien, perdón, la iglesia de Cristo y el mundo. Porque escucha ahora lo que él dice. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. En otras palabras, la manifestación, la evidencia, nuestra demostración de que ahora hemos sido transformados es cuando se ve la manera como amamos a los cristianos, como amamos a otras personas. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna, permanente en él. Así que la segunda relación que ofrece Juan no solamente es la relación de Caín y Abel, sino la relación del mundo con la iglesia. Y si usted tiene ya algún tiempo de ser cristiano, por ejemplo más de 24 horas, usted se va a dar cuenta
que cuando usted trata de comportarse como un cristiano, va a haber alguien que siempre le va a confrontar con respecto a ello. Va a haber alguien que siempre le va a criticar con respecto a ello. Simplemente si en su trabajo usted trata de ser una persona diferente a los demás, si los demás llegan tarde y resulta que usted dice, yo sé que mi trabajo es una forma de honrar a Dios, así que yo ahora me hago el propósito, a pesar de ser hispano, de llegar a tiempo a mi trabajo. Y usted llega antes de ello. Y usted todos los días está ahí, pero sus compañeros no lo hacen. Déjeme decirle, solo va a ser cuestión de tiempo para que la gente le critique, para que la gente le ataque, para que la gente busque la manera de tirarle esa flecha en la espalda. Cuando usted trata de ser diferente a los demás en su forma de ser, en su pureza, como hablamos la semana pasada, automáticamente la gente le va a criticar. Si usted dice, miren, yo sé que esta película, por ejemplo, es muy popular, pero hay ciertas escenas que yo siento que no me van a ayudar en mi relación con Dios y por lo tanto prefiero no verla y tener mi relación con Dios de esa manera. ¿Sabe qué? La gente le va a criticar. Inclusive los cristianos le van a criticar. Van a decir, es que es un legalista. Es que es una persona que lleva las cosas al extremo. Tampoco se trata de que nosotros nos deshagamos de todas las cosas. Podemos ser parte de todo esto y no hay problema con Dios. Automáticamente cuando usted trata de actuar como cristiano en las situaciones, usted va a encontrar que la gente lo va a criticar, pero sobre todo el mundo. Y la razón de ello es porque cuando una persona es diferente, expone a todos los demás. Y cuando la gente es expuesta, a nadie le gusta sentirse que está mal. Y por lo tanto, la tendencia es de que cuando una persona se siente mal, en vez de tratar de decir, ay, veo a esta persona cómo se comporta, veo a esta persona que no se mete en chismes, no está criticando al jefe, está llegando al tiempo, está cumpliendo con su trabajo, está haciendo estas cosas, está siendo un buen vecino, veo que ayuda a esta otra persona, veo a esta persona y yo no hago eso, yo al contrario, si yo tengo oportunidad de darle una torre a alguien, lo voy a hacer y todo. Hay algo que está mal en mí y yo necesito cambiar. Rara vez esa es la actitud del mundo. Más bien la actitud es, ay, esta persona debe ser un hipócrita, esta persona seguro hace este tipo de cosas, quiere dejarnos mal a todos los demás y hacer pensar que él es muy santurrón, pero seguro que él no es. Y esa es normalmente la actitud que existe. Y por eso el mundo, dice Juan, que odia a los cristianos. Por cierto, el mundo nunca nos va a amar, nunca nos va a amar. La tarea de la iglesia no es hacer que el mundo ame a la iglesia. La tarea de la iglesia es apuntar a Jesucristo para que Jesucristo cambie al mundo. Y la manera como lo hacemos, la demostración más grande, es cuando mostramos nuestro amor los unos a los otros. Cuando nosotros empezamos a mostrar que somos diferentes a la manera como el mundo opera. Así que Juan dice, Caín y Abel es un ejemplo de la hermandad que debió de haber habido ahí y que no se dio, pero que debe de existir entre los cristianos. La manera en la cual el mundo actúa con respecto a la iglesia, eso es normal de parte del mundo, pero no debe de existir en aquellos que son cristianos, en aquellos que se llaman hijos de Dios. Y la razón de ello es porque el amor de Dios es contracultural. El amor de Dios es contracultural, ya que se sacrifica en vez de lastimar a otros. El amor de Dios va en contra de la cultura, va en contra de la corriente, va en contra de la manera en la cual normalmente las personas operan o se comportan. Y en vez de lastimar a otros, prefiere sacrificarse por otros. Por eso Juan continúa diciendo, versículo 16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, hablando de Dios. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque Dios se sacrificó y dio un amor sacrificial por nosotros. Nosotros estamos llamados a dar un amor sacrificial. Y cuando hacemos eso, vamos en contra de la corriente del mundo.
Y por esa razón, yo le pregunto, cuando le llega un chisme de alguien de la iglesia, ¿qué es lo que usted hace con ese chisme? ¿Usted lo detiene en ese momento y dice, ¿sabe una cosa, hermano, hermana? No es correcto hablar así de esta persona. O usted mismo lo pone en Facebook para que tenga 50 likes allá, o en Twitter, o en el medio social que usted escoja mejor. O a lo mejor inclusive usted es un poquito más inteligente para hacerlo, porque usted se acerca y dice, hermano, ¿sabe qué? Tengo una petición de oración y quiero que oremos por esta hermana, porque fíjese, no quiero decirlo de chisme, pero para que oremos por esto, la hermana está haciendo esto. Así que vamos a orar por ella, porque eso no está bien, ¿verdad? Entonces usted es más sutil en poder hacerlo de esa manera. La pregunta es, si usted ama a su hermano o su hermana, ¿cómo actúa cuando llega un chisme o alguien está hablando mal de otro hermano o hermana? Cuando alguien le lastima, cuando alguien a lo mejor le hace un desaire o habla mal de usted, o simplemente hay un encontrón con otra persona, usted por su orgullo dice, ay, no voy a dejar que nadie me haga eso a mí. O usted dice, yo estoy dispuesto inclusive a tragarme mi orgullo por amor a Dios y a esta persona. Cuando nosotros empezamos a hacer ese tipo de cosas, empezamos a actuar contraculturalmente, porque Jesús dijo que el mundo ama. El problema es que ellos aman a los que les aman a ellos. ¿Y qué chiste hay de eso? Todo mundo ama al que le ama. Eso no se necesita de ningún esfuerzo extra. Pero amar a los que te odian, amar a los que te maltratan, ese tipo de amor no es humano. Ese tipo de amor, ese tipo de relación tiene que venir de Dios. Hay una historia en la antigüedad de uno de los padres de la iglesia que se llamaba Sisoes, uno de los padres del desierto se le llamaba, y él vivía en el IV siglo. Y Sisoes escribe que en una ocasión un joven se le acercó y le dijo, Padre Sisoes, uno de mis hermanos en Cristo me acaba de lastimar y yo quiero desquitarme acerca de él, yo quiero vengarme acerca de él. Y Sisoes le dijo, no hagas eso, porque eso no es la voluntad de Dios. Mira, mejor perdónalo, perdona lo que él te ha hecho. Y el joven le decía, no, es que lo que él me hizo, la falta tan grave que él me hizo, yo no lo puedo perdonar. Y no voy a descansar, no me voy a sentir bien hasta que yo me desquite de mi hermano en Cristo. Y Sisoes, insistiendo y tratando de convencer, de cambiarle la mente a este joven, sin encontrar una manera que lo hiciera, simplemente agarró y puso su mano sobre su hombro y le dijo, vamos a orar entonces. Y empezó a orar y dijo, Padre Celestial, yo te pido que dejes de manejar nuestras vidas, porque nosotros sabemos hacerlo mejor que tú. Por lo tanto, ahora ya no nos sigas tú dirigiendo, porque nosotros podemos hacer un mejor trabajo. Amén. Y con eso, el joven, al escuchar eso, empezó a llorar y le dijo a Sisoes, perdóname, porque yo estoy mal, yo necesito perdonar a mi hermano. Cuando nosotros somos lastimados y buscamos la venganza, lo que estamos diciendo implícitamente es esto: Dios no va a hacer un mejor trabajo que yo, y yo tengo que cobrarme esa venganza, porque yo tengo que hacer ese trabajo. Pero lo que Dios nos manda a hacer es que nosotros actuemos contraculturalmente, con un amor que viene por parte de Él. Cuando los cristianos actúan con este tipo de amor en la iglesia, es una evidencia increíble hacia el mundo. Pero cuando los cristianos actúan con este tipo de amor en su matrimonio, es una luz para el mundo. Cuando actúan con este tipo de amor en su relación con sus hijos, es algo que se distingue de todo lo demás. Cuando los cristianos actúan con este tipo de amor en su trabajo, o con sus vecinos, o en la escuela, o con las personas que lo odian,
Es algo completamente diferente. Es nuestra demostración al mundo de lo que solamente Dios puede hacer. Al final, lo que Juan quiere que nosotros entendamos es esto, y no está en sus hojas. Es imposible estar cerca de Dios, y no amar a otros. Es imposible estar cerca de Dios y no amar a otros. Si tú amas a Dios, automáticamente tu reacción va a ser la de amar a otros. Ahora, déjeme darle solamente 3 cosas que usted necesita hacer con esta idea. 3 cosas que usted necesita poner en práctica con respecto al hecho de que necesita amar a su hermano en Cristo. Aquella persona que le cae mal, que le lastima, que le fastidia, esa persona, y usted dice, ay, ¿qué trabajo me va a costar hacer eso? Bueno, hay 3 cosas que usted necesita hacer con respecto a ello. Número 1, acepta que amar a otros no es voluntario, sino necesario. Es un mandamiento. Dios no está sugiriendo que hagamos esto. Es un mandamiento que nos amemos los unos a los otros. Hasta que tú no aceptes eso como un mandamiento por parte de Dios, esto nunca va a cambiar. Lo segundo es, evalúa la profundidad de tu relación con Dios, no en base a tu teología, no en base a los versículos que puedes memorizar, no en base a tu asistencia a la iglesia, sino en base a la profundidad de tu amor por otros. ¿Cuánto amas a otros? Y yo te diré cuánto amas a Dios. Lo tercero, el tercer paso que usted necesita poner en práctica es esto. Basa tu amor por otros en el hecho de que Dios te ama a ti. Ay, es que esa persona, qué fastidiosa es, qué trabajo me cuesta amar a esa persona. Pregunta, ¿qué es lo que Dios podría decir acerca de ti? ¿Te has preguntado eso? Creo que Dios tendría más razones para no amarte a ti o amarme a mí que lo que nosotros tendríamos de razones para amar a otra persona. Ahora, quiero hacer algo diferente y quiero que tomes un momento. Toma un momento para en tu hojita, ¿okay? Aquellos de ustedes que tienen plumas, yo te voy a pedir que hagas una cosa. Quiero que escribas la persona, el nombre de la persona, sin mostrárselo a ninguna otra persona. Es algo que yo voy a recolectar al final. No es cierto. No tiene que sudar con respecto a ello. Pero quiero que pienses por un momento y escribe en tu hoja el nombre de la persona con la cual tú en este momento tienes esa relación de choque. Esa relación que a lo mejor ni la persona se ha dado cuenta que hizo algo y tú estás, que no aguantas, no puedes ni ver a esa persona. Quiero que tomes un momento, ahí donde tú estás, y que tú lo escribas en tu hoja. A lo mejor si tú dices, qué bueno me salvé porque no tengo hoja. Por lo menos quiero que lo tengas en tu mente, ¿ok? Quiero que lo tengas en tu mente. Toma un momento, delante de Dios, toma un momento y piensa en aquella persona. Dile a Dios, Señor, muéstrame esa persona con la cual yo necesito reconciliar, pedir perdón o perdonar a esa persona, a ese hermano en Cristo, a lo mejor a mi cónyuge, a lo mejor otra persona con la cual yo necesito reconciliar esa relación. Toma un momento y escríbelo o ponlo en tu mente. Ok, estoy seguro que no fue muy difícil que tú pensaras en ese nombre, pero quiero que hagas esto ahora. Vamos a ponernos en pie y a través de esta siguiente adoración, yo quiero que tomes esta adoración como una oración para decirle a Dios, Dios, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar a esta persona, ayúdame a actuar hacia esta persona como tú actúas hacia mí. Que esa sea tu oración a través de este canto. Gracias por habernos acompañado en una predicación más del pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español.
ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios le bendiga ricamente.